Muy buenos días, queridos alumnos. Les habla el profesor César Rita Sandoval del área de comunicación del Colegio San Agustín de Villa Cosap. En esta oportunidad vamos a atender el curso de literatura dirigido a los alumnos de cuarto grado de secundaria. El tema es el cuarto, literatura de la emancipación. Empecemos. Bien, primero tendremos que abordar el contexto histórico-cultural. Estamos en el siglo XVIII, el dominio español comenzó a resquebrajarse, la independencia americana en un largo proceso iniciado en una segunda mitad en el siglo XVIII logra o busca lograr los objetivos, las nuevas ideas revolucionarias se van imponiendo, hay un antecedente importante, nos referimos a la rebelión de Tupac Amaru II en, en el año de 1780. También estamos en una época en que las ideas liberales se van imponiendo a nivel intelectual, se sirven de plataformas como el Mercurio Peruano, esta publicación de la Sociedad de Amantes de Perú va publicando estas ideas y estos planteamientos de una nueva etapa que es la independencia, ¿no? La economía también está en crisis. La independencia en el Perú, que se proclama en 1821, recién se materializa 3 años después, 1824, con las concreciones de los triunfos en las batallas de Junín y Ayacucho. Entonces, vamos a pasar a ver la literatura de la colonia, pero desde sus características. Bien, la literatura de la emancipación se va a caracterizar porque existe una influencia de nuevas ideas. Ya dijimos, independencias de estados como Estados Unidos, la Revolución Francesa se convierte en antecedentes fundamentales. La palabra patria va a tener un carácter anti-hispánico, anti-español. La libertad era la inspiración para las letrillas, los romances, los himnos y fábulas que se iban componiendo en la época. Entonces también existe un sentimiento que se va recogiendo que es de carácter indígena, andino, ¿no? Donde fue el resurgimiento de la cultura indígena frente al dominio español. También hay que decir que se van a infundir estas ideas a través de la prensa. Esta literatura se va a enmarcar dentro del movimiento neoclásico y los temas, digamos, van a ser recurrentes en cuanto a los homenajes patrióticos, el paisaje peruano para también reivindicarlo, lo mismo que este indígena que ya mencionamos. Se difunde fácilmente el espíritu americanismo. También en la poesía se van a utilizar las odas y los epigramas como medios de concepción poética. Se difunden a través de periódicos y los panfletos estas ideas libertarias. Básicamente tenemos dos representantes, Pablo de Olavide con su obra El Evangelio en Triunfo y Mariano Melgar con los Yarabíes. Pero digamos, el máximo representante va a ser Mariano Melgar, por supuesto. Entonces vamos a abordar la literatura de la emancipación a través de Mariano Melgar. Mariano Melgar Valdivieso nace en Arequipa en 1790. Es un poeta peruano, autor de Yarabíes Amorosos y va a cursar estudios de Derecho en los claustros de San Carlos. Por lo tanto, se va a educar dentro de las ideas libertarias del momento, y también una formación humanística que lo va a relacionar. Efectivamente, Mariano Melgar fue profesor de retórica, latinidad, gramática, física, matemáticas y filosofía, ¿no? Su gran amor, digamos, fue María de los Santos Corrales, alias Silvia. Muy bien, entre algunas características que mencionaremos de su literatura, hace falta mencionar el gran aporte de su producción que refleja las vivencias más hondas de su vida, muy personales. Va a representar el tránsito también, y esto es importante, va a representar el tránsito entre el neoclasicismo y el romanticismo peruano, por lo tanto se va a considerar en un precursor del romanticismo en el Perú. Tuvo una sólida formación, ya dijimos, humanista y
su literatura se va a dividir en dos etapas. El primero, la etapa clásica, donde va a traducir e imitar a los clásicos como Virgilio y Ovidio, y la segunda, ya una etapa prerromántica, donde el yarabí va a ser, digamos, el elemento fundamental. Melgar se incorporó poco después a la rebelión emancipadora de Mateo Pumacahua, como todo, digamos, romántico e idealista, y a quien sirvió como auditor de guerra tras la batalla de Humachiri. Fue apresado y sometido al Consejo de Guerra el 12 de marzo de 1812, donde será fusilado. Es por eso que iniciamos esta diapositiva con esa imagen del fusilamiento de Melgar, quien ante los oficiales españoles dijo lo siguiente, dijo: cubran sus ojos, ya que ustedes son quienes necesitarán misericordia, porque América será libre en menos de 10 años. Muy bien, vamos a mostrarles a continuación un texto de Mariano Melgar. Nos referimos al yarabí número 4 o cuarto yarabí, donde podemos leer la primera estrofa que dice: mira que hay cazadores que con afán maligno te pondrán en sus redes mortales atractivos, y cuando te hayan preso te darán cruel martirio, no sea que te casen. Huye tanto peligro, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Y así podemos seguir continuando. Bien, entonces vamos a entrar a la etapa, digamos, del aprendizaje, la verificación del aprendizaje. Para eso tenemos 6 ejercicios a los cuales vamos a asediar, vamos a abordarlos, pero no vamos a darle resolución, digamos, efectiva, sino que vamos a dar algunas pistas para que ustedes ya, una vez que estos ejercicios sean plasmados en el cuaderno, lo pueden dar resolución de la mejor manera y después enviar las capturas correspondientes. La pregunta 1 dice: ¿en qué especie se basa? Se refiere a la especie lírica, ¿verdad? ¿A qué especie lírica se basa los yarabí de Melgar? Obviamente, si tenemos opciones como la Biblia y el Corán, libros sagrados de la religión cristiana, católica por este lado, y de acá la musulmana o islámica, no tendrían pues opciones a ser consideradas. Así que habrá que ver las otras opciones. Vamos con la 2. Dice: Manuel Melgar es considerado, según los críticos, como un tránsito literario. Claro, hay que reconocer que él es un humanista formado, conoce el latín, eh, hace traducciones de obras. Entonces, ¿en qué movimiento literario se debe ubicar? ¿Renacimiento, barroco o neoclásico? Y después hay un tránsito literario. ¿Por qué? Porque se adelanta a lo que después se entenderá como romanticismo peruano. Así que ahí están las pistas dadas. Vamos a ver cómo resuelves. Vamos con la 3. Poéticamente, ¿a qué se inicia Mariano Melgar, ¿no? Poéticamente, ¿no? Bueno, quiere decir que va a recoger en su obra poética, ¿no? Si va a representar, por ejemplo, las costumbres de la sociedad de su época, creo que eso no hay, en definitiva, así que no puede ser. La opción A tendría que ser otra opción, ¿no? O sea, en su poesía, ¿qué marcas podemos reconocer? Recordemos o repetiremos una vez más que es un hombre formado dentro del humanismo y conoce en base a la razón eh, y la enciclopedia sus identidades de conocimiento mayores. Vamos con la pregunta 4. Dice: no es característica de la literatura de la emancipación. O sea que busquemos una opción que sea falsa. ¿Ok? A ver, abordemos la C, por ejemplo. Dice: auge de la oratoria y la política. Esta es un enunciado correcto, ¿no? Porque auge, digamos, mayor desarrollo, esplendor de la oratoria. Claro, los eh, intelectuales de la época y otros creadores, literatos, por ejemplo, necesitan de la oratoria para poder convencer el nuevo proyecto independentista, ¿no? Se necesita comprometer a las clases sociales a que se sumen a la causa libertaria. Entonces va a destacar la oratoria y también la política, por supuesto. Así que la opción C no puede ser. Vamos con la pregunta número 5. ¿En qué año y cómo muere Mariano Melgar? Ya vimos y mencionamos cómo Mariano Melgar llega a ser ejecutado, ¿verdad? Una vez que
cae en manos de los soldados realistas españoles, ¿no? Y vemos justamente, vamos a ayudarles con la representación de la última, de la primera, del primer PowerPoint. Justamente acá tenemos la imagen de la ejecución de Mariano Melgar. Así que hay una pista, tendrás que desarrollarlo ya por tu cuenta con el resto de información. Con la pregunta 6, entonces terminamos este video. Dice, obra literaria que fue traducida por Mariano Melgar. Ya dijimos que era un humanista y que manejaba perfectamente el latín, así que habrá que hacer un rastreo sobre las obras que pertenecen a autores latinos y que Mariano Melgar va a traducir. Obviamente Yaravíes no entra como una posibilidad, y tampoco el Corán, que es un libro sagrado musulmán. Muy bien, entonces de esta manera estamos finalizando este video. Ya sabes, quédate en casa.